Cuando recorremos las Escrituras con atención, podemos notar que el Espíritu Santo inspiró a cada escritor a dejar un registro específicamente dirigido a buscar nuestro provecho y enseñarnos cuál es la fuente de la fortaleza que nos puede guiar a una calma celestial, aún en medio de las más grandes tormentas. El caso que traeremos a colación es el de un hombre que en medio de la circunstancia más crítica en la que perdiera su vida, brilló en su rostro la luz que provino de la visión en la que contempló la gloria de Dios, confortando su espíritu y trayéndole paz, de modo que entregó su cuerpo en perfecta tranquilidad. Su nombre era Esteban, el primer mártir de la iglesia. El capítulo 7 del libro de los Hechos dice acerca suyo, a partir del verso 55. Pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Entonces Esteban dijo: veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Luego, todos juntos atacaron a Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le tiraban piedras, Esteban oraba así: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios, murió. Pese a lo desgarradora que pueda verse la escena, resalta sobremanera el hecho de que Esteban estaba abandonando esta existencia en plena confianza, porque los brazos de nuestro amado Señor estaban listos para recibirle. El Espíritu Santo nos deja un detalle que precisamos tener en cuenta durante este relato, y salta a la vista cuando dice: los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Según la ley judía, los testigos estaban obligados a ser los primeros en lanzar las piedras, ya que su acusación los convertía de hecho en los principales verdugos, pues eran quienes proporcionaban la evidencia en contra del acusado, a quien se condenaba a muerte basados en su testimonio. Para este caso en particular, ellos debían asumir la responsabilidad de la muerte de Esteban y debían arrojar las primeras piedras. Mas no sería una tarea sencilla de realizar usando sus largas y ondeantes túnicas, razón por la cual las pusieron en el suelo, al cuidado de alguien que aparentemente estaba muy complacido con la muerte de Esteban y quien probablemente había dado su voto en contra suya en el Sanedrín, y por eso esperaba para ver que se consumara el atroz asesinato. Veamos el cuadro tan singular: un hombre a punto de morir y el otro cuidando las ropas de los verdugos. Los dos eran hombres sinceros. Si tomamos un tiempo para leer los versos anteriores, veremos que Esteban había expuesto con total honestidad lo que había sucedido por años con el pueblo judío, así como el estado del corazón de la Junta Suprema, a quienes les dijo: ustedes son muy tercos, no entienden el mensaje de Dios, son igual que sus antepasados, siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Ellos trataron mal a todos los profetas y mataron a los que habían anunciado la venida de Jesús, el Mesías, al que ustedes traicionaron y mataron. Por medio de los ángeles, todos ustedes recibieron la ley de Dios, pero no la han obedecido. También Saulo estaba siendo honesto. Él creía que estaba sirviendo a Dios en lo que estaba haciendo. Su deseo de hacer lo que sinceramente creía que era correcto era tal que se convertiría en el principal perseguidor de los cristianos de la naciente iglesia primitiva. Ambos creían que lo que estaban haciendo lo hacían para la gloria de Dios.
Esteban testificando acerca de Cristo y Saulo cuidando las ropas de quienes acabarían con la vida de un seguidor de quien él consideraba un impostor. Es difícil medir la cantidad de ceguera espiritual que puede haber en una persona que por causa de su ignorancia e incredulidad persigue a los elegidos de Dios sin entender que está enfrentándose al propio Señor. Entonces, si ambos eran sinceros en su actuar, ¿dónde reside la diferencia? Veamos primero a Saulo. Era un hombre cubierto con su propia justicia, quien había guardado los mandamientos desde su juventud. Había sido criado a los pies del famoso erudito Gamaliel y era irreprensible en cuanto a lo que la ley exige, un estricto fariseo y reconocido religioso. Si le hubiesen preguntado acerca de sí mismo, habría dicho que él era lo que se consideraba una persona intachable, llena del orgullo de la justicia propia. Estaba cuidando de las ropas de quienes estaban impartiendo la sentencia apropiada, apedreando a quien era un hombre verdaderamente justo. Pero si le hubiésemos preguntado a Esteban, el discurso habría sido completamente diferente. La esperanza suya reposaba en el sacrificio de Cristo. No estaba feliz de verse a sí mismo como un buen hombre, sino de haber visto abierto el cielo donde Cristo era exaltado, habiendo culminado con su misión salvadora, y se hallaba sentado a la diestra del Padre, listo para recibirle. Qué gran diferencia existía entre esos dos hombres en ese momento. Da para preguntarnos, ¿en dónde está puesta nuestra confianza? ¿En las buenas obras que realizamos o en la obra de Jesucristo? Para Saulo, lo que era importante era conocer al dedillo todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas, y tener la capacidad de debatir ardientemente sobre ello y callar a quienes presentaran oposición a ello. Saulo era un hombre dominado enteramente por lo externo de la religión. La envoltura lo era todo para él. Para Esteban, lo importante era la transformación interior que sucede cuando se reconoce el pecado y se confía en el sacrificio de Cristo. Su interés radicaba en comunicar a otros las buenas nuevas de salvación que podían cambiar los corazones pecadores. Esteban era la representación del hombre espiritual y Saulo la del hombre religioso. El hombre espiritual es adorador por naturaleza, porque reconoce lo inmerecido de la gracia y se constituye en amigo de Dios. Pero el hombre religioso no es amigo de Dios, aun cuando parezca serlo, porque lucha por la letra, pero desprecia su significado y su verdadera esencia. Está tan preocupado de los ritos y las ceremonias que descuida lo vital que es la voz y la presencia misma de Dios, por lo cual se constituye en su enemigo, como lo era el joven llamado Saulo. Puede ser que no estemos siendo partidarios de una lapidación, ni queramos ser como Saulo, pero tal vez sí hemos sido partidarios de la burla necia hecha por quienes menosprecian la fe. No podemos convertirnos en cuidadores de las ropas de los pecadores, es decir, quienes apoyan lo que hacen personas que consideramos moralmente correctas, aunque estén lejos de Dios, porque entonces seremos conducidos a creer que podemos quedarnos donde ellos están, fuera de Cristo. Que el Señor nos ayude para que no haya nada en nuestro actuar o en nuestra conversación que se oponga al Evangelio de Cristo, teniendo presente que Él mismo dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay un punto neutral. Si no estamos dispuestos a defender la causa de Cristo como lo hizo Esteban, solo hace falta el momento y las circunstancias apropiadas, si no para lapidar a Esteban, sí al menos para permitir que los que llevan a cabo el terrible acto pongan sus vestidos a nuestros pies. Oremos juntos diciendo: Padre nuestro, qué importante resulta que la venda que haya sobre nuestros ojos caiga por el poder del Espíritu Santo y que podamos examinarnos para descubrir
si en nuestro corazón habita el auténtico deseo de vivir como verdaderos creyentes. La ceguera espiritual y la ignorancia son dos grandes detonantes de la injusticia, el pecado y el error. Necesitamos ser sabios, necesitamos poner nuestro empeño en revisar nuestro interior para descubrir si la pasión que sentimos por obedecerte está puesta en lo exterior o en lo interior de nuestra vida. Debemos descubrir si estamos considerándonos a nosotros mismos personas justas, porque creemos que nuestros actos son buenos y no porque Jesucristo murió en la cruz para justificarnos, porque todos nosotros somos pecadores. No queremos ser parte de quienes se burlan o menosprecian a quienes tienen un corazón sincero y humilde delante de ti. Por el contrario, queremos sumarnos a los que a diario se deciden por ti, Señor. Tal vez en esta vida seamos objeto de toda clase de burlas e improperios por mantenernos firmes en nuestra fe. Pero lo importante es que Cristo, el fundamento de nuestra esperanza, ha recibido la honra que merecía por haber entregado su vida para que la nuestra pudiera ser rescatada de las tinieblas. Estamos seguros, tendremos una eternidad gloriosa a tu lado, porque así como todo lo que habías prometido acerca de Cristo fue cumplido a cabalidad, lo que prometiste sobre nosotros también lo será. Gracias por permitirnos entender, Señor, que no debemos ser partidarios de quienes hacen maldad, ni convertirnos en quienes cuidan sus vestiduras, entre tanto ellos cometen sus pecados. Sabemos que Saulo fue convertido en Pablo, después de haber tenido un encuentro con Cristo, y que habiendo reconocido su error, se convirtió en el apóstol que más mensajes nos dejó para alentarnos a perseverar en el camino que conduce a la vida eterna. Si somos de los que lanzan piedras sobre otros, o de quienes cuidan las vestiduras de los que lo hacen, te rogamos que también la luz de Cristo alumbre nuestros ojos y su voz hable a nuestro entendimiento, para que como Esteban podamos ver la gloria de Dios y tengamos un corazón perdonador. En el nombre de nuestro glorioso Jesús. Amén y amén.